Les han repartido las hojas de oración, así que vamos a iniciar con eso. Nos ponemos de pie, por favor, para escuchar al Señor en su palabra. Del Evangelio de San Mateo. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, se parecerá al hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, se parecerá al hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpieron contra aquella casa que se derrumbó, y su ruina fue estrepitosa. Palabra del Señor. Pensemos un momentito que estamos en la última jornada de esta formación sinodal. Todo lo que hemos meditado, oído, leído, compartido. El que escuche estas palabras mías y las pone en práctica, construye sobre roca. Pensemos sobre eso. Y ahora que estamos terminando esta formación, démosle gracias al Señor por la oportunidad de reunirnos, de formarnos, de sentirnos iglesia. Cantamos allí en la hoja. ¿Cómo te pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho? ¿Cómo te pagaré, oh Señor? Señor, rompiste mis cadenas, tu amor me ha desbordado. Yo siempre te ofreceré mi alabanza. ¿Cómo te pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho? ¿Cómo te pagaré, oh Señor? Alzaré la copa de la salvación e invocaré tu nombre. Mis votos cumpliré ante el pueblo, y así te pagaré, oh Señor, todo el bien que me has hecho. Y así te pagaré, oh Señor. Que nuestra acción de gracia lleve también nuestro compromiso de practicar lo aprendido, como nos ha dicho Jesús en su palabra. El que quiera, en voz alta desde su lugar, hace la petición y respondemos todos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor.
Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Ahora, en vísperas de nuestra fecha de independencia patria, te pedimos, Señor, que encontremos en ti los caminos y la fuerza para hacer una nación agradable a ti. Escúchanos, Señor. Digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, bienvenidos a todos los que han ido llegando. Ya estamos un bonito número y ya varios padres están presentes. Allá el padre Balmore, padre Mauricio, el padre Edwin, aquí el padre Carlos, padre Nelson, allá está Fray Mario. ¿Y quién más me falta de los padres que están por aquí? El padre Vidal, claro, sí, ya nos habíamos saludado. Bueno, entonces vamos a tener hoy el último de los temas a reflexionar del folleto sobre sinodalidad. A ver si tienen el folleto todavía o ya lo vendieron. Se puede empeñar por alguna cora o algo así. Y estamos en el tema 10. El tema 10 está bien pobrecito aquí. Formarnos en la sinodalidad. El punto es recordarnos que aquí terminan los temas a nivel de esta formación de la vicaría. Pero la experiencia sinodal apenas empieza. No se ha hecho ni siquiera el sínodo todavía, que está para dentro de un año. Y cuando el sínodo termine, apenas la sinodalidad empieza. Porque es un camino de conversión, de transformación de la iglesia, que necesitamos nosotros seguirle el paso. De modo que lo que sabemos baje a lo que deseamos y luego a lo que hacemos. Entonces, formarnos en la sinodalidad, que es el tema, debería llevarnos a pensar en el futuro. Va a venir la planificación en las parroquias y en la vicaría. ¿Y cómo vamos a aprovechar eso para tener experiencia sinodal? Para compartir con otros esta experiencia y hacernos escuchar, aprender a escucharnos, a participar todos, a buscar qué quiere Dios, a rezar juntos y no arañarnos unos a otros. O salir con mi caballito blanco porque conseguí para mi movimiento tales cosas y bobadas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el otro año, a nivel de vicaría, vamos a tener otros elementos y no sabemos todavía qué formación. Pero nosotros debemos seguir con la experiencia y la vivencia de sinodalidad en la vida normal de nuestras comunidades cristianas, de nuestros movimientos, del consejo pastoral, etcétera. ¿Cómo formarnos en sinodalidad? Entonces, más allá de las 3 preguntitas o puntitos que trae allí, hay que también pensar en eso. ¿Cómo vamos a hacer que esa formación continúe? ¿Cómo vamos a hacer para que otros incluyan? Porque esto ha sido para los consejos pastorales. Y en muchas de las parroquias, todo el consejo no ha venido. ¿Cómo vamos a hacer para contagiar a los demás del consejo? Y si van entrando nuevos, ¿cómo vamos a hacer para que ellos se ubiquen? Y además pertenecemos todos a una fuerza viva. Estoy en la renovación, o estoy en encuentros conyugales, o estoy en jóvenes, o estoy en comunidades cristianas. Y ahí hay otro montón de gente.
cómo, siendo dirigentes, vamos a ir enseñando con la práctica y con la teoría, la doctrina, esta experiencia sinodal. Porque de lo que se trata no es de terminar 10 temas, de lo que se trata es de aprender a ser una iglesia sinodal. Y eso lleva un montón de tiempo y un montón de esfuerzo. ¿Cómo podemos hacerlo? Así que miren, allí dice: la sinodalidad implica receptividad, estar abierto, dispuesto. Aquí solo menciona 3 cositas: al cambio, a la formación y al aprendizaje continuo. Y entonces fijémonos en esas 3 cosas, y a lo mejor podemos añadir que es necesario otras cosas, como una espiritualidad, como un camino de formación para que no quede libre, etc. El segundo dice: ¿cómo forma nuestra comunidad eclesial a las personas para que sepan cada vez más caminar juntos? Es decir, sínodo. Escucharse unos a otros, participar en la misión y dialogar. ¿Cómo forma nuestra comunidad? Pensemos en la comunidad parroquial, porque es por ahí donde hay que caminar. Cada comunidad de base o comunidad pequeña o grupo de crecimiento, grupo de oración, es demasiado pequeño para él solo hacer un esfuerzo e influir. No, debe ser la comunidad parroquial o toda la comunidad del movimiento o todas las comunidades cristianas. ¿Cómo se da esa formación? Y entonces necesitamos soñar, sugerir, escucharnos, crear. Y finalmente, ¿qué formación se ofrece para promover el discernimiento y el ejercicio de la autoridad de forma sinodal? Esto nos compete a todos, porque yo soy el párroco y puedo ser un gritón, vea. Y aquí se hace solo lo que a mí se me ocurre, punto. Pero yo también puedo ser el encargado de una comunidad pequeñita y ser igual de gritón. Y que aquí solo lo mío, y si no te gusta, grande es la puerta, ¿verdad? Entonces todos necesitamos aprender a ejercer la autoridad de otra manera. Y todos necesitamos aprender eso del discernimiento. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Aquí está el padre Mauricio, que es jesuita, y uno de los grandes maestros del discernimiento es su fundador, ¿verdad? San Ignacio de Loyola. A lo mejor el padre Mauricio nos da después unos cursos avanzados de discernimiento, ¿verdad? De cómo se hace, cómo. Pero sabemos que tenemos esa riqueza aquí. Y entonces tenemos que aprender a masticar, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué formación se ofrece? Entonces, bueno, todo esto está tirado al futuro. Y ojalá le pongamos entusiasmo y ganas. Vamos a juntarnos, ya saben, en grupos pequeños. ¿De cuánto es lo bonito para oírnos todos y platicar fácil? 3, 4, 5 personas. Busquen a alguien que no conocen. No se queden con lo mismo, porque eso es aburridísimo. Yo no sé cómo aguantan. Pero los mismos con las mismas, ay, por favor. Alguien que no conozco y que me refresque el pensamiento, que me diga algo que nunca había oído y que yo salga enriquecido. Vaya, 1 minuto para hacer los grupitos. Tienen 20 minutos para platicar de esto. Bueno, vamos. Así que alguien que quiera compartir de qué hablaron, qué propusieron. A ver. Gracias, padre. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Salvador y he estado compartiendo con mis hermanos de Cristo Redentor y Santa Elena y Corazón de María. Yo soy del Carmen. Pues para comenzar, nos preguntamos cómo podemos ser receptivos al cambio y aceptando que cada uno, dependiendo de la comunidad a la que asiste parroquialmente, tiene una mística propia de cada movimiento, ¿no? Entonces, esas místicas, ¿cómo vamos a encontrar que en lugar de que nos separen, nos unan?
Y esa es una pregunta que nos tomó mucho tiempo, por cierto, pues, ¿verdad? Porque por naturaleza no aceptamos el cambio fácilmente. Y pues yo, como que soy un poquito más joven que mis compañeros aquí, les decía que no se enojen, por favor, no se enojen. Pues yo les decía a ellos que como yo soy el nuevo, ¿verdad? Les decía que a veces la tradicionalidad de la fe nos tuerce el brazo y también nos empuja a no querer cambiar, ¿verdad? Entonces, y eso pues no es malo, pero ya en este momento que se nos invita a tener sinodalidad, entonces tenemos que tenemos que ceder un poco más y encontrar esos puntos en común que tenemos según nuestra fe, de acuerdo al movimiento en que estemos, y comenzar a hablar, como dijo mi hermano Alex, sobre ser cristocéntricos. Porque si comenzamos a ser cristocéntricos, nos vamos a hacer a un lado las diferencias de rituales que tengamos cada uno en nuestra comunidad, y vamos a comenzar a encontrar esos puntos en común para caminar juntos. Entonces esto nos llevó a la siguiente pregunta: ¿cómo vamos a enseñar nosotros, que nos cuesta aceptar el cambio, a todos los demás a que caminemos juntos? Y pues la única frase que encontramos fue la que nos dijo aquí el hermano Alex, que tiene que ver con usted, que dice que usted les enseña que el católico que no se forma se deforma. El católico que no se forma se deforma. Bueno, entonces, como estas palabras así como son muy salomónicas, entonces pues no nos queda de otra que formarnos. Ya, o sea, no vamos a estar ahí diciendo que hoy no quiero ir, ¿verdad? Sino que formarnos para poder ser parte de esta construcción sinodal que se nos está invitando. ¿Qué formación hay en las parroquias? Nos comentaban ellos, el hermano Alex, por cierto, que por lo menos en Cristo Redentor cada 15 días están recibiendo una formación parroquial. O de fuerzas vivas, ajá, correcto. Entonces eso es pues loable, porque se mantiene un acercamiento permanente con todas las fuerzas vivas de la iglesia. Y en esto pues cada movimiento también tiene sus métodos para seguir formando. En el caso nuestro, pues creo que la formación la vamos recibiendo más en el sentido de los crecimientos, cuando tenemos que estar pendientes de los nuevos que van llegando. Entonces, enseñando a los demás, también nos repetimos la enseñanza nosotros, y así vamos, pues. Y al final tenemos un gran camino por recorrer. Gracias. ¿Por dónde querían? Buenas noches. Aquí en el grupo me dio gusto, porque después de los gozos y los lamentos, ¿verdad?, de las cosas que van bien y lo que pues todos añoramos, que se han diezmado algunos grupos o comunidades, la plática se fue a una preocupación, y es el tema del paso generacional de la fe. En concreto, pues los jóvenes. Y entonces es un punto, ¿verdad?, que conviene que le prestemos atención. En concreto, cómo atraerlos, y no que nuestra vivencia de fe los ahuyente, los intimide, los cuestione y no los incluya, ¿verdad? Porque si no, vamos a ir caminando un montón de viejos, ¿verdad? Pero los jóvenes van a ir por otro lado. Y me dio gusto porque se planteaba en una situación de que es algo que preocupa, que urge, ¿verdad? Pensar en los jóvenes, en los niños. Y pues si hablábamos todos de las parroquias, que es uno de los retos, formar las pastorales juveniles y animarlos. Gracias. Bueno, gracias. ¿Es otro grupo? Sí, vaya. Gracias, Padre. En el grupo nuestro, la charla tomó un tinte de preocupación
y también de acercamiento de los grupos. Por ejemplo, en nuestra parroquia, en Corazón de María, nosotros, esa parroquia está llena de grupos, diferentes grupos. Hay diferentes espiritualidades. Sin embargo, el padre Vidal ha hecho que el consejo parroquial sea de esa diversidad, y entonces siento yo en mi percepción muy personal que las diferencias o creerse el movimiento que es el número uno o el mejor que el otro, eso se está tratando bastante y se está viniendo abajo. Entonces hay más preocupación por compartir, por dar, por apoyar, que estar diciendo este grupo es el mejor de todos. Entonces creo que por ahí va encaminada también nuestro proyecto, de hacer que todos caminemos juntos, que haya humildad en los movimientos y que cada movimiento esté dispuesto a ceder a alguno de sus miembros, si no se siente bien ahí, ubicarlo en un movimiento donde va a crecer y se va a sentir mejor. O sea, esa es parte también de nuestro querer. Gracias, Padre. Gracias, van surgiendo ideas y actitudes. Vamos a oír un último. ¿Por aquí sopló el Espíritu por alguna parte o no? No, ¿verdad? Ni en la SOR tampoco, no. ¿Ah? Nos quiere decir que hablaron en su grupo. Nos quiere decir que hablaron en su grupo. Vaya pues. Buenas tardes, mi nombre es Ángela, pertenezco a las misioneras hijas de San Jerónimo Emiliani, y en breve les diría que vengo de una parroquia de la Ciudad de México, 12 años de trabajar en escuela, dirigiendo una escuela nuestra, y he participado en el consejo parroquial, el consejo del párroco y el consejo en los grupos. Y el proceso que llevamos ahí, pues esa parroquia pues era una parroquia cultural totalmente, perdonen el término, pero bastantito rezagada en relación a lo que está diciendo el Papa, ¿no? Sí, pero es que acabo de llegar y creo que les puede servir, ¿sí? Les puede servir a todos porque a mí me sirvió y me sigue sirviendo. Es decir, si esa parroquia estaba así y ha dado un cambio rotundo, pues ¿quién tienen allá que no tenemos aquí? ¿Sí? Entonces, lo primero de los grupos es eso, ¿qué es eso de caminar en sinodalidad? Pues tener sentimientos comunitarios, o sea, vivir en comunidad, que el otro me duela, sea del grupo que sea, que aprenda a amarlo, no a competir. Porque estos no son equipos de fútbol, sino que son grupos en el nombre del Señor. Entonces, trabajamos así, y les digo porque ya llegamos a la primera asamblea, antes de venirme, llegamos en donde ya se miró un cambio, que falta mucho trabajo por hacer, pero ya se miró que era una nave que se movía, como cuando el agua se mueve, que se mueve toda, ¿no? No se mueve una, hay otra acá, sino que había como un mismo lenguaje. Después de estar cada quien en su grupo y peleando con el otro o haciéndose caras en el mismo templo, peleando en el nombre de Dios, no, todo eso se fue cambiando. ¿Por qué? Porque eso existe, aunque estemos, como dicen, peleándonos por el Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Como decía el padre, como que le gusta a nuestro párroco, aquel le gusta el deporte, y dijo, pues no, en la formación dice, no vamos a tener las camisetas de los clubes de deporte en los grupos, porque van a existir, son las fuerzas vivas, pero esa camiseta se pone la de la selección cuando nos dice la parroquia, adelante, todos al frente, un paso al frente. No hay competencia entre grupos. Para eso hay que bajarse, como dicen, del caballo, ¿sí? Salir de ese cascarón donde estamos y empezar a morir a sí mismo. Eso no es de un día para otro.
eso no es una pastilla, es un proceso y muy duro, porque sufren las personas que ya estaban acostumbradas a una forma, como para dar un paso que se note, sufren. Todos sufrimos los cambios, no hay nadie que diga, ay, yo soy adaptado. Entonces, eso es la sinodalidad, que no hayan esas competencias, porque todo pleito empobrece, sino que enriquezcan. Y si nos miran a nosotros que estamos alegres llevando ese proceso y ese amar al Señor de esa manera, otros van a querer, se les va a antojar, porque dicen, no, pues eso se siente bueno, se siente a gusto, ¿no? Entonces eso es. ¿Y cómo lo hicimos la formación? Bueno, primero con los grupos, que yo soy del fulano, del otro, que muy respetados, el carismático, todos los grupos muy respetados, muy amados, pero hay que, sin trabajar como dice el Papa. Entonces, ¿qué se empezó? Por grupos. Y esos que recibieron, esas fuerzas vivas que recibieron la formación, después una semana con su gente, como decir, con mi grupo, ¿sí? Cuando llegamos a la primera asamblea, ya todos se había trabajado ya en sus grupos. O sea, ya vino una asamblea general, pero ya todos sabíamos el idioma. No lo estaríamos viviendo porque es un proceso, como les digo, pero ya había esa voluntad, ese morir primero que hay. Y entonces va a desaparecer eso, que vamos al templo 10 años a la misma banca y no sabemos cómo se llama el que está al lado, mucho menos qué le está pasando. Y el Señor ahorita, pues a través del Papa nos habla, que el otro nos duela, que conozcamos un poco al otro. Entonces, eso es muy profundo. Solo les digo que es bello, duele cambiar, pero es muy bello y se nota. En esa parroquia, si un grupo trabajaba, el otro decía, pues yo no, ¿por qué va a lucir él? Hoy no somos grupo, somos un cuerpo, y el cuerpo no puede estar pedaceado, tiene que estar entero para que funcione, para que viva, para que tenga esa fuerza, esa energía. Entonces, solo esa cosita les puedo decir y no los quiero cansar. Órale, manito, gracias, hermana. Les van a repartir ahora unas hojitas, si me dan el favor de ayudarme. Tienen algunos conceptos, ahí repartan rápido. Algunos conceptos sobre iglesia sinodal. Es un intento de que tengamos siquiera, son 2 hojitas. Son 2 hojitas con 5 puntos sobre sinodalidad. Simplemente que nos ayude a pensar y ojalá a compartir. Creo que no les va a alcanzar a todos, pero bueno, saqué la cuenta según lo que habían dicho en el chat. Vaya, si sobra alguna, ahí están los hermanos que no tienen. Entonces no la vamos a leer, simplemente es un pequeño aporte para que podamos llevarnos algo. Primero sobre la espiritualidad. Aquí ellos han pedido, ¿ve? Ellos aquí, Alex, el de camisa verde, el señor allí de anteojos. Vaya. Sobre la espiritualidad, de lo que estamos hablando no es cuestión de técnicas. Es cuestión de un espíritu, y ese espíritu ya lo tenemos. Ahí se habla del bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que nos dan nuestra identidad cristiana. De allí surge la cuestión de poder y necesitar ser una iglesia diferente. Lo segundo, la sinodalidad es el fruto más maduro del Concilio Vaticano II. Y entonces vale la pena que ustedes, que son dirigentes todos, conozcan el documento de la Lumen Gentium. Si no, empieza uno a divariar y a imaginarse cosas y a pegarse de devocioncitas y no avanza nunca uno. Lean Lumen Gentium, donde dice qué es la iglesia, y lo dice el Espíritu Santo con los obispos reunidos. No es que se le ocurrió al fulano tal, ¿verdad? Entonces ahí nos habla que la iglesia es un misterio a semejanza de la Trinidad.
Y por eso es comunitaria, no porque al Padre se le ocurra. Es que mis abuelos nunca tuvieron comunidad, esos son inventos nuevos. Por el amor de Dios, la ignorancia es atrevida, ¿verdad? Lea Lumen Gentium. Y entonces hay que comparar los documentos del concilio. Si aquí no estamos en kinder, pues, somos los dirigentes de la iglesia en esta zona. Y leer eso. Y podría ser una tarea en el consejo, ¿verdad? Bueno. Y de allí, de esa semejanza con la Trinidad, sale toda la teología de la comunión, del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, etc. Entonces tenemos unos fundamentos serios para estar hablando de esto. Tercero, cuando estamos hablando de sinodalidad necesitamos tener unos conceptos básicamente comunes y claros, donde descubrimos que todos somos depositarios de dones y carismas del Espíritu, que todos estamos enviados, que todos tenemos situaciones que podemos enriquecer a otros. Y dentro de esa totalidad del pueblo de Dios, hay unos pastores que en este campo del discernimiento se ponen allí 4 cosas que le toca al pastor. Podrá haber más, pues, pero esto es un resumen. Y el número 4, pues nos recordará cómo empezamos casi este curso. Tenemos graves dificultades para hacernos sinodales. Primero el clericalismo, después laicos sin formación ni experiencia en participación. Tercero, los modelos sociales que nos han marcado, la familia, las empresas. Y también la misma iglesia, como si fuera el gerente el que manda y los demás somos los empleados. Entonces, todo eso necesitamos. Y la organización piramidal y autoritaria de los movimientos y las comunidades. ¿Ve? Aquí el fundador soy yo y el movimiento parece que es mío. ¿Ve? Y el pisto yo lo administro y a mí no me venga con... ¿ve? Y aquí en Pongo y aquí en Quito también, y entonces les encanta hacerse el grandote. Y el otro día casé a una muchacha, Corazón de María también, iba con un vestido de esos como del medioevo, o tal vez después, pero miren, no cabía, la falda no cabía en el pasillo central. Y yo la veía y decía, no es posible, no cabía. Como le habían puesto esas velas así que ponen gigantes, ¿verdad? Entonces tenía que ir como de lado para hacer así para caber. Y yo, como me tardaba viéndola y yo soy malo, yo pensaba, así somos un montón de nosotros, no cabemos en el pasillo, porque yo soy el jefe del movimiento, soy el secretario general, soy el párroco. Y entonces podemos hacernos bien anchos, ¿verdad? Y sentirme de verdad importante. Vos me obedeces. A veces empiezan con pajas. Dios me dijo que tú vas a servir en tal cosa. Dios me dijo, el Señor, yo estaba en oración y Él me iluminó. Sos tú el escogido. Wow, ¿verdad? Línea directa, teléfono rojo, ¿verdad? Pajas, vanidades se llaman. Todo eso nos impide. Y finalmente, el cambio de mentalidad que necesitamos ahí en el número 5. Necesitamos llegar a adquirir una espiritualidad, otros paradigmas y una conversión. Necesitamos, la hermana nos acaba de hablar de eso, que duele, pero qué bonito, una conversión a lo sinodal. Esto es un resumencito, unas líneas para que ustedes en sus noches de insomnio agarren a ver, y cuando estén aburridos le llamen a la amiga, mira, te voy a leer un papel, vamos a platicar de esto, en sus grupos, en el consejo. Bueno, así que terminamos con esto, hoy lo de la sinodalidad, y hay que darle gracias a Dios, lo hicimos en la oración, que la iglesia va caminando, que nosotros estamos en ese camino, que estamos esforzándonos por cambiar y mejorar, y que Él nos ayude. No nos quedemos con ideas, sino con experiencias. Hoy nos van a iluminar sobre una experiencia sinodal. La vicaría va a hacer su planificación
del próximo año, y otras veces pues los padres solos hemos buscado qué es lo que más conviene. Hoy pues el vicario tiene ideas sinodales y entonces nos van a indicar cómo participar un poco más, así que aquí los dejo con ellos. Bueno, para que no solo hablen los padres, y empecemos por ahí con esto del ambiente sinodal. Les presento a Roberto Carlos Torres, es evangelizador de tiempo completo de la parroquia San Benito, y entonces él les va a explicar un poquito la dinámica que vamos a utilizar para poder escucharlos a ustedes. Ese es el gran objetivo, escucharlos a ustedes y recoger todas esas voces para entonces ver por dónde podemos iniciar el plan para el próximo año. Entonces es un pequeño pasito en este ámbito de la sinodalidad. Así que los dejo con Roberto Carlos. Gracias, buenas noches. Aprovechemos, ¿verdad?, que nos van a escuchar. Yo quiero, antes de todo, iluminar con algo que dice Evangelii Gaudium en el número 33. Dice el Papa Francisco que la pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del que siempre lo hemos hecho así. Invito a todos a ser audaces y creativos en la tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo, los métodos de evangelización de las propias comunidades. Dice el número 33, es necesario replantearnos los objetivos. Entonces, como vicaría, en sínodo los párrocos el año pasado se plantearon un objetivo. Y el objetivo de la vicaría, el objetivo vicarial, es hacer de la vicaría un instrumento que promueva parroquias en conversión pastoral y en salida para crear comunidades de discípulos misioneros. Ese es el objetivo que se plantearon nuestros párrocos para el año 2022, que creo que fue el mismo del año 2021 también. Pero fíjense ustedes que en los párrocos, iluminados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, porque así lo dijo el padre Jaime, no es que se le haya ocurrido a cualquiera, ¿verdad?, los padres dijeron unas cosas que a mí me parece importante solo tocar, no les voy a quitar mucho tiempo, pero me parece a mí importante para que a la hora de evaluar este trabajo nosotros los tengamos pendientes. Decían ellos de que había que pasar de una pastoral en crisis a una pastoral para la crisis, porque todavía 2 años después de que nos sacaron del encierro, todavía le seguimos echando la culpa a la pandemia, ¿verdad? Y es que como cuando nos encerraron todo era virtual, todavía las comunidades siguen virtuales, la pandemia tiene la culpa y seguimos echándole la culpa siempre a los que estuvieron antes, a la pandemia, ¿verdad? Y así somos. Entonces hay que replantear y darnos cuenta que ellos decían y hablaban de 6 aspectos que debe tener esta pastoral vicarial que ellos planteaban. Solo los voy a enumerar. Primero decían que esta pastoral debe ser cristocéntrica. No tengo que explicar qué significa, ¿verdad? Segundo, que debe ser una pastoral comunitaria que debe promover la vida de la comunión y de la comunidad. Tercero, debe ser una pastoral comprometida, una pastoral que verdaderamente sea un compromiso de todos, de los sacerdotes, de los laicos, de las religiosas, un compromiso verdadero de todos. Cuarto, lo que dice el Papa, ¿verdad? Una pastoral creativa, audaz, dice el Papa. Sean audaces y creativos. Entonces dicen ellos, decían los párrocos, nuestros párrocos, una pastoral creativa. Quinto, debe ser una pastoral compasiva, una pastoral que promueva la compasión. Y sexto, una pastoral esperanzadora. Estos son como los 6 características que decían nuestros párrocos que tenía que tener la pastoral y que debía de iluminarse de alguna manera desde esta estructura intermedia entre la parroquia y la diócesis que es la vicaría, ¿verdad? Partiendo de esto entonces, el reverendo señor vicario, ¿verdad?, dice, bueno, evaluemos. ¿Cómo vamos a evaluar? Pues a partir de nuestra experiencia como laicos, y va a ser de la siguiente manera. Vamos a partir del triple ministerio de Jesucristo. ¿Todos conocemos cuál es el triple ministerio de Jesucristo?
Ok, ¿cuál es? Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Entonces hemos acuñado, digamos, hemos reunido, según este triple ministerio, a las pastorales que trabajan en la parroquia. Por ejemplo, en la pastoral profética va a evaluar el trabajo la pastoral de evangelización o misión permanente, no sé cómo se llama en su parroquia, la pastoral de comunidades o movimientos, la pastoral de catequesis. Yo después les voy a en la hoja que les van a entregar mis hermanos, ahí está esto explicado. En la pastoral de catequesis, ya sea de niños, de adolescentes y de adultos, y la pastoral de comunicaciones dentro de esta pastoral profética. Dentro de la pastoral real o regia, dos pastorales que sería acción social y pastoral de la salud. Y en la pastoral sacerdotal, la pastoral de liturgia, específicamente esa. ¿Por qué? Porque el señor vicario ha querido dejar dos grandes destinatarios especiales que normalmente surgen en los planes arquidiocesanos, que son familia y jóvenes, ¿verdad? La pastoral juvenil y la pastoral familiar juntos, y aparte el servicio que se pueda ofrecer a las espiritualidades y los movimientos. Partiendo de esto entonces, de esta agrupamiento, digamos, de las pastorales, vamos a trabajar según el método que usa la iglesia desde allá, desde el documento de Medellín, ¿verdad? Más o menos, que es el ver, juzgar y actuar. Y son tres cosas que vamos a ver. Tres. Primero, ¿qué actividades, oigan esto, qué actividades la vicaría? No vamos a evaluar lo que la parroquia hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, sino cómo la vicaría y las distintas comisiones que se han organizado de parte de los párrocos, ¿verdad? Que cada quien tiene como la responsabilidad de un área, ¿verdad? ¿Qué actividades ha desarrollado, por ejemplo, la pastoral, dentro de la pastoral profética que se llama la Comisión de Misión Permanente? ¿Qué ha hecho? Bueno, creó un manual, ¿verdad?, de formación, dio un taller sobre ese material, ¿verdad?, en la iglesia del Carmen, un tal día, eso se hizo. Segunda pregunta, ¿cómo se ha realizado esta actividad? ¿Cómo se hizo? Bueno, fue una presentación de 3 temas, ¿cómo se hizo? Y me parece a mí, como laico, lo más importante no es tanto ver también lo que no se hizo, ¿verdad? Que en la comisión de la Cruz Roja no se hizo nada, ¿verdad? Para no decir un nombre, no se hizo nada, no. Sino, entonces, si no se hizo o si se hizo, ¿qué dos actividades proponemos desde las parroquias para que la vicaría nos ayude y nos ilumine? Entonces, 3 cosas, ¿verdad? ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Y qué podemos hacer? Hay un apartado en las hojas que les van a entregar donde se dice qué se debe mejorar. Mire, la comunicación no llega a las parroquias, hay que mejorar tal cosa, hay que crear una página vicarial de esto, ese tipo de cosas. Y ahí dice a un lado poner una nota, ¿verdad? Ahí ustedes de 1 a 5, cuando 1 es lo menor y 5 es lo mayor, ahí califican ustedes, ¿verdad? Pueden poner 6 también, no hay ningún problema si ustedes creen que todo estuvo espectacular, ¿verdad? Entonces, esto lo van a hacer ustedes en sus consejos parroquiales. Evaluar el trabajo, cómo la vicaría ha impactado el trabajo de la parroquia, cómo la vicaría ha ayudado a mejorar el trabajo de X pastoral, cómo la vicaría está ayudando. Por ejemplo, sé que los hermanos de familia están recibiendo un curso de consejería, por ejemplo. ¿Cómo ha impactado eso? No solo el hecho de realizarlo en la vicaría, sino cómo ha impactado en la parroquia, que tanto esto que la vicaría ha ofrecido ha servido para el trabajo de la parroquia, porque si no va a impregnar la vida de la parroquia, entonces se queda en una actividad para cubrir un calendario que se ha creado. Entonces, repito, es en el consejo parroquial cómo estas diferentes áreas, ¿verdad?, del triple ministerio de Jesucristo, desde la vicaría se ha impactado a la vida de la parroquia. Le pido por favor a los hermanos que entreguen las hojas. Les van a entregar un folleto de 5 páginas, porque no sé en qué pastoral están. Y entonces lo van a realizar ustedes en su parroquia, y en la próxima reunión
del próximo mes de octubre, de esta reunión de los consejos parroquiales, vamos a trabajar en la evaluación igual por esas mismas áreas, ¿verdad? ¿Quiénes trabajan, por ejemplo, en evangelización aquí? Levanten la mano los que trabajan en evangelización, pero levántenla de verdad, no los voy a pasar a hablar, vaya. Ok, nosotros, pastoral de evangelización, nosotros vamos a trabajar evaluando cómo el área de formación, de catequesis, de misión permanente ha impactado en la vida de la parroquia, desde la vicaría. Y así, ¿verdad? Los demás, la pastoral familiar juntas, pastoral juvenil juntos, para poder entonces después hacer un vaciado de estos datos que les va a servir a nuestros párrocos en el sínodo que van a tener en noviembre, ¿verdad? Para realizar la planificación del próximo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Señor vicario. Bueno, en primer lugar, agradecerle al Padre Edwin nuevamente por habernos acogido en la parroquia del Divino Niño. La próxima reunión de vicaría será, ya les digo, qué barbaridad, aquí está. Hay tantas cosas en mi agenda. La próxima reunión va a ser, sí, el 12 de octubre y será, ay, no tengo en qué parroquia será. ¿Alguien se recuerda? Bueno, después les decimos, el 12 de octubre. Agradecerle también al Padre Jaime, ¿verdad?, por toda su formación que nos motiva a hacer una iglesia más abierta, una iglesia que caminamos juntos. Yo les decía en el convivio parroquial que tuvimos el domingo a la Fuerza Viva de mi parroquia, este es un nuevo, no un nuevo, pero sí debemos redescubrir esta espiritualidad de aprender a caminar juntos. ¿Ya? Hay unos que son especialistas en descubrir novenas para santos, ¿verdad? Y le andan preguntando a uno, mire, ¿y esta novena funciona o no funciona? Y uno a veces se queda, no sé. Pero esto tenemos que redescubrir esta espiritualidad sinodal de aprender a caminar juntos. Le agradecemos, Padre Jaime, por todo el tiempo, no solo cuando imparte su enseñanza, sino todo el tiempo de preparación. Y entonces yo sé que como él es bien humilde, no va a haber problema. Le voy a pedir que le demos un fuerte aplauso al Padre Jaime por... No se va a inflar, no se preocupe. Bueno, entonces nos vemos en octubre para trabajar en esta parte de la escucha, digamos. Hoy esa va a ser como la dinámica, escucharlos a ustedes para que cuando nos sentemos con sus párrocos a planificar, también esté presente la voz de ustedes. Así que nos ponemos... por cierto, sí, me acaba de recordar algo importante el Padre Jaime, recordarles o informarles para los que no saben que en octubre, a finales de octubre, del 26 al 27 de octubre, tenemos el Congreso Vicarial en honor a San Óscar Romero. Inicia a las 7 de la noche, ¿sí? Y será en la parroquia La Transfiguración, ¿ya? Entonces, la temática va a ser nuestros mártires. Iniciamos con la misa, luego viene la conferencia, ¿verdad? Que este congreso lo habíamos suspendido por la pandemia, ¿verdad? Culpa de la pandemia en los últimos 2 años, pero hoy retomamos el congreso vicarial. Y entonces el primer día será dedicado a el beato Cosme Espesoto, el segundo día al padre Rutilio, Manuel y Nelson,
y el tercer día dedicado a la relación entre Monseñor Romero y el Padre Rutilio. Entonces esas van a ser las ponencias. Y el sábado 29, gracias. Sábado 29 haremos nuestra peregrinación vicarial a Ciudad Barrios. Así que para información sobre la peregrinación, con sus párrocos, ¿verdad? Ellos ya estarán organizando los buses y todo cómo vamos a hacer. Entonces tendríamos misa, ¿verdad? Allá en la iglesia de la Santa Cruz, ¿verdad? Que es la iglesia histórica de Ciudad Barrios. Y entonces ahí almorzamos y luego nos regresamos. Hoy sí. Entonces nos ponemos de pie para hacer nuestra oración final. Nos dirigimos a nuestro Padre que está en el cielo con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.